y nos metemos en la primera charla porque tenemos la suerte de tener la primera visita apenas empezamos el programa. Casi que no tuvimos tiempo de saludarte, pero bueno, esperamos que estés iniciando este jueves de la mejor manera. Un jueves que precede a un viernes que viene a puro humor en el Imperio del Sur, porque el Flaco Pailos desembarca, está ya acá y llega con solo de humor más rápido y más gracioso. Esto va a ser en Elvis mañana a partir de las 20 y nosotros tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros para hacer un poquito la previa de lo que va a ser mañana, este viernes a puro humor. Flaco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, así tempranito, ¿no? Te agarré tempranito. Sí, me hiciste empezar así de una, rapidito. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mira, ya vengo a Río Cuarto, ya sin GPS, ¿viste? Ay, qué lindo ya veo sin GPS porque, bueno, conozco, tantos años. Bueno, prácticamente yo empecé a hacer humor también acá, ¿no? En aquella vieja barraca. Ay, la barraca. Ahí en la esquina. Claro. Bueno, ahí venía con un trío que se llamaba Los Viejos Pescados, con el que hacíamos humor y música. Así que, y bueno, en mis comienzos con el humor, debe haber sido más o menos el año 94, hace mucho tiempo. Y bueno, nunca dejé de venir, en todos los formatos, porque antes también tenía una banda que hacíamos covers, y veníamos, mira, ahora no me acuerdo el lugar, pero yo me voy a acordar un lugar también de aquella época de la barraca. Si me das la esquina o la... Mucho más chico, acordás. no, pero ya a medida que vaya hablando me voy a acordar. Pero bueno, eran épocas de muy pocos lugares para hacer música, para hacer arte, pero bueno, después como pasó con todo, empezaron a pulular más los lugares y podíamos venir a otros lugares. Pero el lugar emblemático que veníamos a hacer humor y música con este trío Los Viejos Pescados fue en la barraca. La barraca. ¿Quién no ha pasado por la barraca? Exactamente. Claro. ¿Quién no ha pasado? Bueno, de nuestra época, ¿no? Porque Claro. los más chicos ya ni... ¿Quién no se ha ido gateando de Eso, la barraca? de la barraca. ¿No? Bueno, algún exceso etílico. Todo lo que pasaba en la barraca tenía que quedar en la barraca. Totalmente. Pasa que algunos se iban cantando muy fuerte, ¿viste? Por las calles. Claro, también. Y decía la gente, estos vienen de la barraca. ¿viste? Claro. No había celulares en esa no época. Había celulares no corríamos tanto peligro en esa época. Exactamente, sí. Éramos más anónimos. Claro. Y bueno, fueron épocas muy lindas, ¿no? Y bueno, y después de venir al teatro, en varios formatos, en la época que yo hacía giras con músicos, con bailarines, en esas obras grandes que hacíamos, que primero hacíamos en Carlos Paz la temporada y después nos íbamos de gira. Y bueno, Río Cuarto era obligado y sigue siendo obligado porque he venido en todos los formatos. Esta vez vengo con unipersonal. El año pasado vine al Teatro Municipal con Abicho, con Carlos Dogliani, en ese formato que hacíamos los dos. Así que bueno, no he dejado de venir nunca y como te digo, ya me manejo sin GPS por la ciudad. ¿Qué tiene de particular el público de Río Cuarto? ¿Es distinto de otro tipo de público? ¿Lo preparás distinto a tu espectáculo? Siempre fue muy exigente el público. A mí en Córdoba capital me costaba, cuando empecé con el humor me costaba mucho menos, pero ya cuando te alejas un poco, son 200 kilómetros y aparte venías al Imperio del Sur. Claro, no es cualquier ¿viste? cosa, che. Claro, ¿viste? Los chilenos... Ya impone. Claro, decía, los chilenos van a agarrar todo, dicen, minga van a agarrar Río Cuarto, ¿viste? En la época que decían que los chilenos querían... Bueno, claro. Y es una base importante, económica, política, para la provincia, ¿no? Una de las ciudades más importantes, y venir por aquellas épocas por primera vez acá era, bueno, pensar a ver cómo nos van a recibir estos imperiales del sur. Y la verdad, nos adoptaron ahí nomás. Me adoptaron, al Flaco Pailos en sí lo adoptaron ahí nomás. Yo tengo muchos amigos acá y voy por la calle y es como andar en Córdoba, ¿no? Flaco, ¿cómo andás? Ya sabe todo el mundo que voy a estar por acá. Claro. Yo voy por ahí caminando cuando vengo a hacer preso o vengo a visitar a alguien. Ya sabe que voy a estar en tal lado y algunos me dicen, che, no voy a poder ir porque no estoy, qué sé yo. Ahí te piden disculpas. Claro. Y me ha pasado que voy caminando y paran el auto y paran a todo el tránsito para sacarse una foto, ¿viste? Estos últimos tiempos, y los otros como que lo van a
putear y, mira el flaco. Bueno, ya se bajan todos a sacarse fotos, ¿viste? Bueno, te tengo que decir que si por algo somos famosos es por el pésimo tránsito que tenemos, así que no sería una excepción que paren en el medio de la calle y que se quieran sacar una foto. Y los otros no tienen drama, ¿viste? No, claro, se acomodan. Y bueno, voy a decir la palabra, me fui acomodando porque, bueno, cada lugar tiene su idiosincrasia. Nos parecemos, pero bueno, no dejamos de ser distintos. Claro. Y bueno, fue una de las ciudades, yo siempre comparo a Río Cuarto con lo que me pasó en Mendoza a mí, ¿no? Que fue como automático, ¿viste? Que fue como un amor a primera vista. Aceptaron mi humor, la forma que yo tenía que hacer, inclusive música, porque antes... Bueno, este espectáculo después te voy a contar, también meto música, pero nunca dejó de existir la música en mi show. Y empezaste como músico. Yo empecé como músico. Bueno, acá a Río Cuarto venía a ese lugar que ya te voy a... Ya te vas a acordar. Gibbons, ¿no era? Gibbons, ahí está. Muy bien. Gibbons. Muy bien, Susi. Muy bien. Bueno, ahí en Gibbons. ¿Cómo se llamaba el encargado? Yo tanto no me acuerdo. En esa época yo iba a Gibbons. Claro. Pero nunca supe eso de quién era era todo dueño un personaje. de qué. Ya lo vamos a recordar. Y bueno, como te decía, fue un lugar que me aceptó y nomás Río Cuarto, y es una cita indeclinable. O sea, hay que venir. Salgo de gira... Y te corté, estabas diciendo que vos empezaste como músico y que cuando empezaste a venir a Río Cuarto venías sobre todo a hacer música. Claro, venía con una banda de covers y venía Gibbons. ¿Hacer covers de qué? Mira, nosotros arrancamos con... la banda se llamaba Salsa Group. Que nos puso un amigo porque nosotros mezclamos, no porque hacemos salsa, porque mezclamos todo. Te hagamos con un tema de Charlie, hacemos algo de Soda, y después te metíamos una cumbia. Por mezcolanza era lo de salsa. Exactamente. Y nos contrataban mucho en la fiesta, en los eventos, porque nosotros terminábamos haciendo cuartetos, ¿viste? O temas de los Cadillac, todo bailable. Así que era una salsa, y se llamaba Salsa Group. Y con esa banda vinimos acá a Gibbons varias veces. Bueno, cuando empecé a hacer humor, también vinimos a La Barraca, y ya cuando yo cambié de formato, que metíamos música y humor, que se llamaba Los Viejos Pescados, como te conté antes, empezamos ya a venir a La Barraca, y ya La Barraca era cada 2 meses, hacer 2 o 3 días seguidos. Bueno, cuando fue un boom, digamos, el grupo, porque esto de que la gente encontrara un trío que hacía música y metía humor, imitaciones, hacíamos parodias, bueno, de todo, así empezó el tema del humor. Y bueno, no dejamos de venir nunca. ¿Y por qué ese viraje al humor? ¿Cuándo te das cuenta o siempre lo tuviste con vos, esto de hacer reír? Porque no es fácil. No, el humor siempre, yo creo que siempre me contagia. Mi viejo era ingeniero, era riojano, pero vino a terminar la secundaria acá en Córdoba y se enganchó con ingeniería en la universidad, y él era un tipo gracioso y mezclaba ese humor del norte con el humor de acá, y tenía una mezcla de tonada con cordobesa, con riojano, era una cosa rara, mi viejo, y era un tipo con un humor muy ácido. Y bueno, nosotros somos 3 hermanos, tengo un hermano varón y otra hermana mujer, nos contagiamos mucho, ¿no? Él era un tipo muy espontáneo, vos hacías cualquier cosa, un movimiento, decía algo, y él te decía algo, y ¿cómo será que cuando yo empecé a ser conocido, me iban a ver amigos de mi papá, o matrimonios amigos de mi papá, y me decían, vos sos bueno, pero tu viejo, ese sí que era bueno, ¿viste? Entonces un poco lo tuve, y fue muy puntual, fue en la ciudad de Río Tercero, con este trío que todavía no se llamaba Los Viejos Pescados. Todos los grupos que yo armaba le ponía las Pailos Band, ¿viste? Eran las Pailos Band por las dudas hasta que le pusieron un nombre. Y bueno, fue ahí en Río Tercero, en un lugar que se llamaba No Existe Mal Porte de Suelo, que era un bar donde nosotros íbamos siempre a tocar. Y ese día, allá habíamos ido varias veces, y ese día no nos daba bola a nadie, la gente hablaba. Entonces digo, a ver si me ocurrió, voy a contar un chiste. A ver si, viste, más o menos aflojo. Claro, capto la atención, claro. Y yo era fanático, soy y seré fanático del Negro Álvarez, y me escuchaba todo el día, entonces empecé a contar un par de chistes del Negro, y bueno, como que la gente, viste, se empezó a fijar, y bueno, y ahí metíamos un tema, una canción, y después metíamos otro chiste, y me acuerdo que el bajista hacía unas imitaciones. Bueno, empezamos a hablar huevada en el medio de los temas. Cuando terminó ese día la función, dijimos, está bueno esto, ¿no? De meter humor, o meter algo que sea como para distender un poco la onda del público, y bueno, nos gustó, y ahí nacieron los Viejos Pescados, este trío,
donde al principio el humor empezó como complemento de la música y después empezó a cambiar. Le empezamos a acomodar la música. A dar más protagonismo al humor y para la el música que exactamente. acompañe. Y así llegamos a hacer 2 temporadas con este trío en Qué Carlos loco, Paz. ¿no? Porque pensaba, qué argentino que es eso, de Sí. que una situación complicada nos haga sacar algo de la galera, Sí, ¿viste? lo Y llevamos en el después, ADN. sí, ¿viste? yo Después creo nos que sirve. sí, después sí. Claro, Ojalá nos sirviera para sacar adelante la Argentina, por pero supuesto, bueno. eso ni hablar, ¿no? Eso ni hablar. Pero bueno, y aparte, viste, siempre es como que estamos acostumbrados a vivir en crisis en este Sí, país. claro. Y nosotros utilizábamos mucho, en una época hacíamos mucho humor político, nos reíamos de eso. ¿Viste? Bueno, y la gente como que empezó a adoptar y más el complemento de la música. Bueno, después ese trío, en el 98 nos separamos y ahí empiezo yo con un tecladista, porque cuando nos separamos de ese trío, yo dudé, porque era algo muy complementario entre los Claro. tres, con el piano, viste, el bajo, la viola, y inclusive llegamos a hacer una parodia. No sé si vos te acordás que empezaron a pulular las novelas de colaboraciones con Argentina, Venezuela, Sí. Venezuela mexicana. Sí, Bueno, sí, nosotros sí. armamos Con Paraguay también, claro, sí. una novela que era venezolano-cordobesa. ¿Viste? Oh. Que tenía un nombre fuerte. No lo voy a decir ahora porque tenía un nombre. ¿Por Porque qué? era, ¿No se porque puede? era la intrusa, bueno, nosotros le pusimos la culeada. Claro. Las ponemos, presenta la culeada. Bueno, y era una mezcla de venezolano, el tipo era, el galán era venezolano y ella era cordobesa. ¿Viste? Y una mezcla hacíamos ahí. Y bueno, todas esas cosas nos empezaron a dar resultados. Terminamos haciendo 2 temporadas en Carlos Paz. Se disuelve el grupo. Y te daba miedo que al volver con Claro. otro estilo no funcionara. Me había acostumbrado al humor de A los ellos, tres, a claro. complementarnos, que hasta dudé de hacer humor, pero bueno, le metí para adelante, saqué algunas cosas que tenía en el trío, que eran colaboraciones mías, bueno, y ahí empecé a meter lo mío, volví a los pubs, digamos, a hacer humor y música, y bueno, hasta que un productor, un amigo, que él era encargado del teatro de Mina Clavero, me dice, che, se viene la temporada, hacé teatro, vos tenés que hacer teatro, armarte algo. Bueno, me busqué una bailarina, estábamos con el tecladista, metimos un guitarrista, otro músico más, y bueno, y ahí empezó con el Flaco Pailos como solista, y después vinieron las temporadas de Carlos Paz, las giras nacionales, y bueno, y entre el 2000, más o menos entre el 2006 y el 2012, 15, bueno, sigo haciendo gira, pero fue un furor, ¿no? Fue un momento que yo iba al Chaco y llenaba el teatro, iba a Comodoro Rivadavia al sur y llenaba el teatro, bueno, Qué fue un boom. hermoso. Eso me llevó a ir a Buenos Aires. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Con mucho público o en los lugares más íntimos? Bueno, se ve que no sé si uno se va poniendo viejo. Ah. Yo ahora estoy volviendo. El año pasado le digo a Charlie, quiero ir al teatro. Bueno, me consiguió el teatro, el municipal. Pero ahora, como estaba haciendo en algunos lugares el formato bar, Sí. porque siempre me gustó, pero bueno, me acostumbré al teatro y hago gira en teatro. Y yo ahora estoy con otro proyecto que ya te voy a comentar, que es el Pailo Sinfónico. Bueno, el verano pasado hice 2 fechas en el Pungo. El Pungo es un pub que está en el medio de las montañas, en la cumbre. ¡Ay, qué hermoso! Y en ese lugar ha tocado Baglietto, Fito, o sea, tocan todos. Ha tocado Huff, o sea, menos Charlie, el que vos nombré, ha tocado ahí, porque en un momento era ir de Capital Federal al Pungo, ¿no? Un bar muy emblemático, que ya después cuando vino el control de alcoholemia, empezó a bajar y lo tuvo que cerrar. Puso uno en Córdoba, Gustavo, que era el dueño, también donde iban todos artistas nacionales, y después volvió, y bueno, y el verano pasado hice 2 fechas, y tiene ese formato de pub, ¿no? ¡Qué hermoso! Y quedé enloquecido, ¿viste? Porque la gente, hacía mucho que no me pasaba esto de tener a la gente tan cerca, de contar cosas que no puedo contar en el teatro, ¿viste? Porque es otro formato, y bueno, me gustó y digo, tengo que volver. Y en algunos lugares se complica mucho en el tema teatro con la cuestión técnica, es muy cara la cuestión técnica, ¿no? Claro. Entonces vos ya haces eso y ya vas para atrás, mucha plata. Entonces, como hay muchos lugares, muchos bares donde tienen sonido, tienen escenario, bueno, ahora he vuelto y bueno,
Y aparte debe ser maravilloso eso de la devolución ahí tan cercana, de ver el gesto, ¿no? De la reacción eso. de lo que vos estás provocando. Vos le ves la cara a la gente y vos haces algún chiste y sentís un comentario y yo digo, lo miro y digo, bueno, pero ¿a vos qué te pasó con eso, viste? Y como que empieza una charla y otro empieza a opinar. Claro. Estamos todos más cerca. Se genera un clima muy lindo. Claro, y este año le digo a Charlie, no, yo quiero volver a Elvis. Voy en formato solista y quiero volver a Elvis. Bueno, vamos a estar mañana. ¿Y qué has preparado? Bueno, este unipersonal se llama Solo de Humor, más rápido y más gracioso. Un solo de humor como un solo de guitarra. Exactamente. Esa es la idea. Estoy yo, hay un perchero atrás que tiene pelucas, sombreros y sacos y ropa. Yo hago mis cambios de vestuario ahí arriba del escenario, que la gente se ríe mucho porque yo le digo, y pensar que en una época, ahora venían los bailarines, y yo me iba al camarín, me cambiaba tranquilo, me tomaba un trago de Fernet y salía de nuevo y la gente se ríe. Yo empiezo a putear y culpa de esto, de esto. Bueno, hago como un descargo que también le gusta a la gente porque es un descargo que tiene la gente, ¿viste? De lo mal que estamos y cómo pasamos, ¿viste? Bueno, que le pasa a los artistas también. De tener bailarines, músicos, toda una gran parafernalia y de hacer este formato donde uno tiene que cambiarse en vivo. Bueno, también tiene ayudas a la catarsis. Claro, bueno, exactamente. Que el humor tiene mucho de eso, totalmente. De que se sientan identificados y que uno se pueda reír de lo que te angustia, por ejemplo, totalmente. Bueno, de lo que te preocupa y puedas descargar ahí. Es lo que yo planteo, reírnos de lo que nos pasa, de cómo somos, reírnos de nosotros mismos. Yo cuento cosas que me han pasado a mí. Hago como una regresión a aquella vieja época cuando nosotros íbamos a bailar a los asaltos o a las americanas, como se decía. Con los tachos que eran luces, los tachos con los el tachos celofán. Con el celofán, que el celofán duraba un tema y después había que cambiarlo. Y te decía, anda, cámbialo vos, ¿viste? Porque era como revolver un volcán ir ahí, ¿viste? Y bueno, ¿cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo también, te acordás que los lentos, teníamos que ahora los no lentos, lo que se está perdiendo de esta gente con los lentes, por eso será que pasa lo que pasa, ¿no? Que ya no hay lentos. Hay mucha gente joven que va a ver el show, porque ahora está mezclado. Yo tenía en una época mucha gente joven, después yo también empecé a acumular años y me empezó a ver gente más grande y ahora como que se ha mezclado. Qué bueno y bueno, yo le cuento a ustedes que son jóvenes, nosotros bailábamos esto. Bueno, y pasamos algunos temas. Bueno, arriba del escenario se produce eso, hay un viaje imaginario que hago yo, y ahí donde salen esos cambios de vestuario, porque yo digo que hablando de estas huevadas he podido viajar por el mundo, y hay lugares donde a mí me gustaría volver, que he ido, y otros que no he ido nunca. Uno, elegí. Y está hago un cubano, porque yo digo que he ido a Cuba y me gustaría volver a Cuba. Entonces, hago un cubano, me pongo una chaqueta y digo que parezco un comediante en jefe, ¿viste? En vez de comandante en jefe, que era el comediante en jefe. Y bueno, y empiezo a contar chistes y antes hablo de los aviones, de cómo uno tiene que hacer esa cola intestinal, ¿viste? Para llegar. Nunca mejor descripta. ¿Viste? Esa cola intestinal que uno va, vuelve. Y bueno, y los nervios que uno pasa, cosas que pasan en el avión. Bueno, que todo el mundo se identifica, porque todos, mal que mal, hemos viajado a algún lado en avión. ¿Viste? Yo digo que somos todos machos y machas en el avión hasta que está la primera turbulencia. Donde no. Yo Dios digo, mío. yo creo que hasta el piloto se caga contra la primera turbulencia, que hace así como que empieza a hacer ademanes. Bueno, y la gente se imagina eso y se divierte mucho y no faltan los chistes, aparecen también los chistes de borrachos, cosas que nos pasan, algo de la actualidad. Hay de todo, hay de todo, como en botica, como decían antes, para pasar una hora y media, como yo digo, armamos una burbuja de felicidad entre todos los que estamos ahí, ¿no? Elvis se convierte en una burbuja de felicidad, no hay mala onda, nos reímos de lo que nos pasa, inclusive yo hablo de hasta las cuestiones físicas, ¿no? Que hay que, como dice Charly García en su canción, bancate ese defecto, ¿viste? No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara, ¿viste? Entonces yo cuento que en una parte, en una época, en todas las épocas donde somos más crueles en la escuela, ¿viste? En la escuela somos más crueles y te ponen los sobrenombres o te cargan. Bueno, y yo digo que por eso vuelvo a mis amigos del barrio, donde vos en la barra tenés todo. En la barra, tanto los chicos, los chicos o todos juntos, está el gordo, el flaco, la alta, la petiza, los ojos claros, la morochita, todo. Y todos convivíamos en esa barra y nos hacíamos chistes entre nosotros. Y como con el humor
podemos sobrellevar eso. Claro, y bancarnos el defecto. Totalmente, Qué importante. Flaco, bueno, me están apurando para que te liberes, yo seguiría charlando, pero... Yo también, por supuesto. Este solo de humor es este viernes. Mañana viernes, a partir de las 20 horas, abrimos las 20 horas para que la gente vaya temprano, si quiere comer algo, tomar algo, y más o menos calculamos que a las 21 arranca el show. Y bueno, contento de volver a Río Cuarto. Yo me siento cómodo, tranquilo en mi casa, siempre me va bien, y si no me digo algún momento bien y está dura la mano, y bueno, y va la gente que vaya, nos vamos a divertir los que estemos. Así que eso es asegurado. Al que esté escuchando y que seguro le han dado ganas de ir, puede sacarlas anticipadas en elvisentradas.com.ar, y si no en la misma boletería. Se llegan ahí a Elvis. Pueden ir y sacar la entrada. Tampoco viví en Nueva York, claro, en Río Cuarto. Es la ciudad de los 15 minutos. Claro, ¿viste? La cruzás en 15 minutos. Pero, por Así que imagínate, hasta Elvis tenés 2 minutos y vais a sacar la entrada y les prometo que se van a divertir mucho. Flaco, muchísimas gracias por haber pasado por acá y bueno, que todo el mundo vaya y nos esperamos. Vamos a esa burbuja de felicidad que tanto nos hace falta. Métanse ahí porque ahora como está la mano, claro, hay que buscar que sea un rato hasta divertirse y pasarlo bien. Gracias, Flaco. No, gracias a vos, Susana.